Eso es lo único que necesito. Dios les bendiga. Buenas noches. Volvemos al capítulo 4 del libro de Daniel. Y lo último que conversamos fue la narración del sueño de Nabucodonosor. Como él llamó a Belsasar, a su siervo, y entonces le narra el sueño. Nos quedamos ahí porque lo que sigue a continuación es la interpretación de ese sueño, que es lo que nos tocaría en el día de hoy. Ahora bien, me gustaría no dejar pasar algunas cosas que no van a ser puestas en relieve durante la interpretación del sueño, sino prácticamente se pierden en este asunto de la interpretación de Daniel. O sea que vamos a volver un poquito a la narración del sueño y vamos a tocar algunos aspectos que no debemos perder de vista. Antes que cualquier cosa, es interesante saber que el capítulo 4 termina, el versículo 1 del capítulo 4 termina con una salutación especial. Es una salutación propia de la configuración geográfica de lo que se llama el Oriente Medio. Los pueblos de Oriente Medio, sobre todo los del Oriente más cercano, tienen bastante conocido el valor de la paz. Aquí cuando nos saludamos porque nosotros entendemos en esta parte del mundo que una de las cosas más importantes es la salud. Para ellos, una de las cosas más importantes es la paz. Y así, prácticamente todo el Medio Oriental, con cierto criterio y cultura, aboga fundamentalmente por la paz. Sabe, como les dije, el valor, el peso específico que tiene eso en cada uno de nosotros, no solamente en lo personal, sino en la comunidad y un poquito más allá, en los pueblos. El rey, al tomar nota para hacer evidente el gozo, la alegría que tenía después de haber venido de esa experiencia tan difícil, comienza su libro diciendo: Nabucodonosor rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Él pide paz, porque ya él la había alcanzado. La paz es el producto de estar a cuentas con Dios. Y así lo refiere el apóstol Pablo. ¿Qué es la paz? La paz es la carencia de guerra, la ausencia de guerra. No, en el capítulo 5, versículo 1 del libro de Romanos dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y él, en ese momento, se siente en la posibilidad no solamente de requerir, de vivir, sino de dar paz. Y es lo que él pide para los que vayan a escuchar este relato magnífico de su propia condición de vida. Yo le decía que nadie da lo que no tiene. Y en este caso, él, en otras ocasiones, él pudo haber saludado a su pueblo con estas expresiones, pero eran expresiones vacías, porque antes de este momento Nabucodonosor no había tenido paz. Años antes
él había sojuzgado a todo el mundo conocido, a todos los pueblos conocidos. Entonces, era casi un contrasentido que Nabucodonosor, una persona que se imponía por los medios de la fuerza a todos los pueblos donde llegaba, pidiera pues que tuvieran paz. Pero esta paz es el fruto de reconocer a Dios. Y así empieza y así termina este es su libro, este es su capítulo, este es su escrito. Empieza alabando y saludando el nombre de Dios. Y ahora sí, estando en paz por la fe que pueda manifestar, entonces él pide paz para con Dios. Vamos entonces, acompáñenme ahora a leer lo que él le contó a Nabucodonosor. Versículo 9. Belsasar, jefe de los magos, ya he entendido que hay en ti el espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde. Declararé las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Entonces, a partir del versículo 10 es cuando comienza a relatar. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol, cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso, y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían moradas las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo, y clamaba fuertemente y decía: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte en la hierba. Su corazón de hombre sea cambiado, y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes, y por dichos de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú, pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes. Y repite: porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Amén. Nabucodonosor empieza con reconocer y termina con reconocer quién es a la persona a la que él le va a contar el sueño. Nabucodonosor, me imagino que trata de ser lo más fiel en cuanto a los detalles del sueño que acaba de tener, del sueño que lo turbó. Entonces él procede a contarle, y es importante, 2 cosas son bastante relevantes en este aspecto del cuento, de la información del sueño hacia Belsasar, hacia Daniel. La primera es que él está consciente de que él estaba durmiendo. Y en 2 ocasiones, no en una, sino en 2 ocasiones, él dice: yo estaba en mi cama. Y estas fue visiones que llegaron a mi cabeza cuando yo estaba en mi cama.
Y vuelve y lo repite y dice todo lo que pasó, y en el medio también dice, es que yo estaba en mi cama cuando llegaron esas visiones a mi cabeza. Él está consciente de que ese es el sueño, de que está en plenitud de conocimiento de qué fue lo que soñó. Y él entiende que esas visiones llegaron a él en un lugar tranquilo, apacible. No es que lo están empujando a soñar, no es que él estaba después de una hartura no, él estaba tranquilo, sosegado, sereno en su cama. No había nada en ese momento que ejerciera, es lo que quiere decirnos Nabucodonosor, no había nada que ejerciera una influencia externa en sus emociones para que él soñara esto. Y quizás esto es lo más perturbador, porque si él se hubiese acostado con el sobresalto de que tenía que enviar una información o que tenía que caerle atrás a alguna persona o conseguir algún punto estratégico en su reino, él puede decir, bueno, yo me senté y dormité y ahí me llegó el sueño, pero no. Él recalca una y otra vez que él estaba de lo más plácido. De hecho, en el versículo 1, él usa una palabra que es sumamente importante. Él dice floreciente. Él usa la expresión floreciente porque él se ve ya después del sueño, él se ve ¿cómo? Él se ve como un árbol. Ya él está después del sueño, después que pasa, que acontece lo que acontece, que él se da cuenta del poder de Dios. Él dice, no es Daniel que se lo dice, el árbol soy yo. Y yo en ese momento estaba como el árbol, ¿qué? Floreciente. Si no, no tuviera la necesidad de usar esta palabra. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Lo otro es que le pareció ver un árbol. Le pareció ver un árbol. Y nos describe con lujo de detalles cómo era ese árbol. El árbol era grande, tan grande que se podía ver desde cualquier punto de la tierra. Pero hay algo interesante. Versículo 10. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte. Lo que Nabucodonosor quiere decirnos aquí es que el sueño le dio la impresión de que él podía mirar al árbol y el árbol delante de sus ojos seguía creciendo. Él no dice, el árbol era fuerte, el árbol era grande. No, el árbol crecía ante sus ojos. En esa pequeña visión que tuvo, en ese sueño fugaz que tuvo, el árbol crecía delante de sus ojos. Él se vio crecer en el sueño. Él se vio hacerse fuerte en el sueño. Crecía este árbol y se hacía fuerte y su copa llegaba hasta el cielo. Era comparable en altura con el cielo, dice Nabucodonosor, y se alzaba a ver y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso. Y así describe los frutos y las ramas de este árbol. Y había también alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo y en sus ramas hacían morada las aves del cielo y se mantenía de él toda carne. ¿Eso les recuerda algo de algún sueño anterior de Nabucodonosor? No. ¿No le recuerda algo, Toñito? ¿De algún sueño por ahí que tuvo Nabucodonosor alguna vez? Sí, está bien, pero ¿le recuerda algo? Vamos a ver si encontramos algo en el primer sueño que nos evoque
esto que nos está presentando acá. Capítulo 2. ¿En el número? No. En el 2:3, hizo llamar a los reyes, y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por el sueño. No, yo me refiero a la etapa específica cuando él, lo que leímos, las aves hacen nido, cuando Daniel empieza la narración de este primer sueño, ¿qué le dice al rey? Dice: porque no estudié con esta Biblia y me pierdo un poquito. Versículo 29. Estando tú, oh rey, en la cama, te vinieron pensamientos por saber qué había de ser. No, cuando él dice, tú, oh rey, que decía, ese eres tú, en el versículo 38. Vamos a leer ese versículo 38 para que quede bastante claro. Desde el 38, en 38 se ve clarito, dice: y donde quiera que habitan hijos de hombre, bestias del campo y aves del cielo, el dominio sobre todo, tú eres aquella cabeza de oro. ¿Verdad que es muy parecido a lo que él había soñado, lo que ya Daniel le había dicho de lo que él era? No hay que decir mucho tampoco acerca de la simbología de lo que es el árbol y cómo en la Biblia, nuestro registro sagrado, nos habla en muchas ocasiones acerca de cómo se compara un árbol a un hombre. Para muestra un botón, ¿verdad? Salmo 1. Y así aparecen muchísimas referencias en las que reyes son comparados a árboles y semillas a hijos. Y creo que de los recursos más usados por los profetas para compararnos con algo está el recurso de usar los árboles como cosas de hombre. Dígame, mi hermano. A cobijarse y sobre todo a buscar alimento, a buscar paz. Pero no solamente es el caso de Estados Unidos, o sea, toda Europa es como un gran árbol que tiene diferentes ramas. Y así, dentro de nuestras sociedades también hay lugares como esos, pero también dentro de nuestras sociedades, para hacerlo, para ir bajando, hay hombres y hay mujeres que son comparables a esos mismos árboles, que dan fruto, que son buenos para estar, que hay paz, que hay alegría debajo de sus ramas, que hay sosiego. Este es un recurso que también nosotros debemos emular, mirar. Como lo interesante, como les decía, es que en la previa, en el sueño anterior, se usan las mismas figuras. O sea que ya hasta cierto punto tenía que tener algo de advertencia, tenía que estar un poquito advertido ya Nabucodonosor en cuanto a de qué es lo que estaban hablando. De él se mantenía toda la carne, dice, un árbol en que hay alimentos para todos. Eso es exactamente lo que dice. Bueno, la segunda parte que está perdida acá, de la cual no habla en la interpretación del sueño, no habla Daniel, pero que deberíamos nosotros verlo,
Es como en el versículo 13, Nabucodonosor dice, vi en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo. Una de las cosas más maravillosas es que muchos de los dioses que adoraban en Babilonia tenían asientos terrenales. Muy pocos de sus dioses tenían asientos celestiales. Casi todos, ellos tenían dioses para todas las cosas, y lógicamente habían algunos como los dioses del trueno, los dioses de la lluvia, que ellos sabían que estaban allá arriba, pero no los ubicaban en el cielo. Los otros eran dioses en su gran mayoría, lógicamente eran dioses terrenales y sobre todo dioses de agua. Pero él dice y especifica, y en el sueño está bastante claro, que fue del cielo que bajó. Entonces eso le da la idea, quizás eso fue lo más terrible que sintió Nabucodonosor, porque él sabía que descendiendo del cielo no se trataba de un rey, de un Dios cualquiera. Y eso precisamente lo podía poner en aprietos. Y clamaba fuertemente y decía, este santo, este vigilante, este varón que estaba atento a lo que él hacía, entonces truena, habla fuertemente, dice, clama fuertemente y decía, derriben el árbol, córtenles las ramas, quítenle el follaje, dispersen su fruto, de manera que todo el mundo va a salir en estampida de debajo de ese árbol. La sentencia viene pues de Dios mismo. Así lo entiende Nabucodonosor. Es Dios mismo que me va a juzgar. Algo también trascendente que no toca Daniel, pero que sí lo vemos en el desarrollo de la profecía, no en la interpretación del sueño, pero sí en el desarrollo de la profecía, es como él dice, preserven la cepa. De esto Daniel no habla, se queda callado. Eso pasará y lo vemos con lujo de detalles. Y el reverdecer de ese árbol, aun cuando lo deja tácito, sobreentendido, cuando él dice esto va a ser temporal, pero no dice que el árbol retoñará. De esto tenemos que hablar un poquito. Muy probablemente, que es algo que no se cuenta tampoco, Nabucodonosor fue amarrado. Porque si nos llevamos del sueño, lamentablemente, como les dije hace tiempo, no hay un escrito babilonio, y lógicamente no lo va a haber porque era una vergüenza para el rey. Nadie se va a atrever a escribir que el rey fue echado muy probablemente fue echado a los jardines de palacio. Cuando hablan de que él va a estar con las bestias del campo y esas cosas, ustedes recuerdan que ya para esa época Nabucodonosor había hecho los famosos jardines colgantes de Babilonia en homenaje a su esposa, que era del norte, y ahí habían muy buenos jardines porque ese pedazo ahí es realmente muy, muy malo. Aun cuando él eligió de lo muy malo, quizás lo mejorcito que había, que era en las orillas del río Tigris. Pero en ese momento él había creado un bosque artificial, un jardín artificial, toda una panorámica de lo más bonita, de lo más frondosa, y por especular podemos decir que muy probablemente, y como dice el sueño, él fue amarrado con hierro y amarrado con bronce, atado para que no saliera de esos confines, porque muy probablemente si alguien lo reconocía, era probable que también lo matara. Bueno, dicho esto, vamos a entrar directamente ya de esto hablamos un poquito. Es importante que veamos cómo en el versículo 14 y el versículo 15 de la narración de Nabucodonosor, Nabucodonosor se refiere a un árbol, a lo que él vio que es un árbol. Ya lo había dicho
en el versículo 10 y el versículo 11 y hasta el 12. Pero en el 14 dice, y clamaba fuertemente y decía, derribad el árbol, cortad sus ramas. Eso lo vio con toda claridad Nabucodonosor. Cortad sus ramas, quitarle el follaje y dispersar su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces, dice el versículo 15, dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío y con las bestias del campo, sea su parte entre la hierba de la tierra. A partir del versículo 16, entonces la narración cambia de ser un árbol a ser una bestia. Él dice, el árbol va a estar con las bestias, entre las bestias, dice el versículo 15. Pero el versículo 16 ya no habla de un árbol, ahora habla de un hombre o de una bestia, porque habla de que tiene un corazón y habla de que no va a ser un corazón normal, sino un corazón de hombre. Su corazón de hombre sea cambiado y sea dado un corazón de bestia, un árbol ahora una bestia. Y pasen sobre él 7 tiempos. Dice Nabucodonosor en su agitación, tratando de interpretar perfectamente, de traducir perfectamente lo que dice este sueño. Dice, la sentencia es por decreto de los vigilantes. Hasta este punto él había hablado de un vigilante que había bajado del cielo. Y ahora él dice en su discurso que la sentencia es dada por los vigilantes. Aparentemente en ese momento Nabucodonosor se sintió apresado y como él creía que él era lo más grande del mundo, cosa que lógicamente tiene que influir en su visión de ese árbol tan grandote, aparentemente él pensó que no era necesariamente un solo hombre o un solo vigilante que lo iba a atrapar. Y piensa en los vigilantes. La sentencia ahora no es dada por el que clamaba, sino es dada por una multitud. Y por dicho de los santos la resolución. Y tiene un objetivo único, claro y marcado. Todo esto que pasó tiene un solo objetivo. Y así es como Nabucodonosor lo comprende. A él se le graba esta expresión. ¿Cuál es el objetivo? Para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres. Primero, que a quien Él quiere se lo da. Y segundo, constituye sobre Él, sobre ese reino, al más bajo de los hombres. Nabucodonosor tuvo que bajar hasta el lodo, hacerse el más bajo de los hombres, que de hecho ya no era hombre, porque si no pensaba como hombre, ya no era un hombre, ¿verdad que no? Ya él pensaba como bestia. Al hacerse como bestia se hizo como el más bajo de los hombres. El más... Dígame, mi hermano. Completamente. Completamente. De hecho, en el día de hoy vamos a terminar con algunos versículos. No nos va a dar tiempo para leerlo, pero vamos a terminar con esto, con la forma en la que este versículo, sobre todo esta última parte, tiene que ser leída. Otra vez, versículo 17. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos, aun cuando era un solo santo que hablaba, y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna sobre el reino de los hombres y a quien Él quiere lo da y constituye sobre Él al más bajo de los hombres. Esto tiene una lectura también.
que no debemos dejar pasar. Y es que muchas veces, en muchas ocasiones, el Señor ha puesto a gobernar a los más viles de los hombres. Y ejemplos tenemos nosotros como nación. Pero yo creo que en cada nación ha surgido en algún momento lo peor de esa nación para gobernar esa nación. Y así el caso pongan el caso que ustedes quieran, casos cercanos como Cuba, Jamaica, Puerto Rico, casos lejanos como el mismo caso de Libia, Egipto, Pakistán, Filipinas. Ejemplos nos sobran para que vean cómo este versículo también cabe en nuestros días. Dios, en algunas ocasiones, elige a las lacras más grandes. No quiero decir que este sea el caso de nosotros, porque no crean que estoy hablando de política, pero elige a las lacras más grandes para que dirijan un pueblo, para que al final nos demos cuenta de que Él siempre está en control, sea en lo bueno o sea en lo malo. Vamos a la interpretación ahora del sueño de Nabucodonosor. Tenemos que hablar del impacto que tuvo este sueño en Daniel, porque es interesantísimo. El Nabucodonosor ahora en el versículo 18 le dice, bueno, ya te conté el cuento, ya te hice la historia, ahora dime, háblame Daniel. Dice, yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes. Otra vez dice, porque mora en ti el Espíritu de los dioses santos. Entonces Daniel, para nosotros es suficiente que diga Daniel, pero recuérdense que está escribiendo Nabucodonosor, como diciendo, este libro lo escribí yo una vez más, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora. Knockout. Y sus pensamientos lo turbaron. En la revelación anterior del sueño, Daniel había estado tranquilo en sus habitaciones probablemente, allá donde le tocaba. Al rey interpelarlo con este sueño, todas las imágenes de ese sueño convertidas en realidad llegaron de golpe a la cabeza de Daniel. Y Daniel queda absorto. No tiene forma de reaccionar ante eso. Es como si viéramos, diría yo, si viéramos una película de 2 horas en 1 segundo. Como si pudiéramos leer la Biblia completa en 15 minutos y la entendiéramos. Toda esa información llega a Daniel y Daniel no es capaz de digerirla. Él la ve completa, él sabe exactamente lo que está pasando. Yo digo, Daniel tiene la verdad. Él le llega la verdad de un golpe completo y eso lo abruma, lo desquicia. No tiene alternativa, no sabe ni siquiera cómo reaccionar. Y es lo que dice el rey aquí. Y usa la expresión 1 hora. Yo sigo pensando que en la palabra no hay nada que esté escrito por casualidad. Y si el rey dice que fue 1 hora, y si Daniel escribe que fue 1 hora, créanlo que fue 1 hora. Es difícil para nosotros pensar que Daniel duró 1 hora en shock. 1 hora que no hablaba, que se quedó en el aire, vacío, delante del rey. Pero si el rey lo escribió, y si lo dice la palabra, crean que duró 1 hora en turbación completa. Dice el pastor Alejandro Bullón en una reseña que tiene de este segmento,
dice, Daniel sabe lo que está pasando. En ese momento Daniel es el dueño de la verdad y Daniel va a predicarle al rey. Al final lo que Daniel hace es una predicación, eso lo vamos a ver con lujo de detalles más adelante. Pero es una predicación que hace. Pero Daniel no usa esa predicación y esa verdad como si fuera un martillo para entrarle a martillazo a Nabucodonosor. Y ahí es que, como yo les dije, entra lo que leí, lo que escuché hace un tiempo, que dice, muchas veces a nosotros se nos da la verdad y nosotros sabemos para dónde camina el que camina mal, porque nosotros sabemos, ya esos sueños son completamente contados para nosotros, sabemos para dónde van y tenemos la verdad y sabemos lo que le va a pasar, pero entonces usamos esa verdad como si fuera un bate 38 y queremos apabullar a la persona a la que le estamos predicando para que salga del marasmo en el que se encuentra, para que despierte a la realidad que Dios los está llamando. Y eso no fue el estilo de Daniel y no debe ser nunca el estilo de nosotros. Sabiendo nosotros que es con amor que debemos tratarlo, sabiendo nosotros que cualquier palabra de nuestra boca tiene fuerza delante de aquel que pudiera oírnos, porque no es nuestra palabra, sino es la palabra del Espíritu Santo. Daniel entonces primero se identifica con el rey. Después que él sale de la turbación, que el mismo rey lo anima, lo reanima, digamos. Después que él sale de la turbación, él habla con amor hacia el rey. Él le presenta la verdad, pero se la presenta de una manera exquisita. Y lo primero que le dice es, ojalá no sea a ti, oh rey, que te pase esto, sino a tus enemigos. O sea, es un sentimiento de identificación completa con el rey, lo que hace Daniel. Muy probablemente Daniel era una de las personas más cercanas al rey, aun cuando en ese momento no estaba, y sabemos que en el capítulo 3, por ejemplo, no estuvo con él, pero muy probablemente Daniel había tenido mucho roce con el rey y ya no se veía como un esclavo, aunque él sabía, por lo que dice más adelante, sabía cómo el rey trataba a los que estaban subordinados a él. Leamos pues el versículo 19. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora, y sus pensamientos lo turbaron. El rey habló y dijo: Belsasar, no te turbe ni el sueño ni su interpretación. Entonces Belsasar, Daniel, saliendo del sueño, respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. Ojalá, Señor, no te pase esto que yo acabo de ver. Ojalá que esto no caiga sobre ti. Y a continuación entonces Daniel se explaya en una interpretación del sueño que simplemente es magistral y que no podemos ni siquiera comentarla, porque es la interpretación real de lo que posteriormente pasaría. Dice en el versículo 20: el árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en el que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo, tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte. Pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo. Daniel en este momento pudo haberle dicho: ¿por qué te ensoberbeciste?
porque te has comparado con Dios, porque se te pasó la mano creyendo que tú eres. Pero Daniel, después de decirle, Señor mío, le dice, porque creció tu grandeza. Con palabras que no tienen ningún filo para herir. Y ha llegado hasta el cielo esa grandeza. Tú puedes interpretarlo como tú quieras. Si tú te paras del lado de un acólito de Nabucodonosor, tú vas a decir, sí, es verdad, has crecido mucho y tu fortaleza ha crecido hasta los cielos. Y se oye bonito. Si te paras del lado de un adversario de Nabucodonosor, entonces esa misma expresión suena como, se te fue la mano, te hiciste grande y quisiste compararte con Dios. Pero no usa Daniel esas palabras, sino que las trabaja como ejemplo para nosotros de cómo debemos nosotros trabajar también esas palabras. Y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía, corta el árbol y destrúyelo, pero deja la cepa y sus raíces en la tierra con atadura de hierro y bronce, y que se moje con el rocío del cielo y con las bestias del campo tenga parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación ahora, oh rey. Y también esta es la sentencia de Dios. Esta es la sentencia del Altísimo, que ha venido sobre el Señor, mi rey. Versículo 25. Que te echarán de entre los hombres, que con las bestias del campo será tu morada y con la hierba del campo te apacentarás, o sea, comerás la hierba del campo. Te apacentarán como a los bueyes y con el rocío del cielo serás bañado. Y 7 tiempos pasarán. Vuelve y recalca acá el artículo 7 tiempos. Y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino quedará firme. Luego que reconozcas, desde el momento en que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Y aquí viene la predicación de Daniel. Hasta ahí es la interpretación del sueño, que como les dije, no tiene nada que comentar, porque es real, es evidente, es único. Pero en el capítulo 27, de una manera sumisa, elegante, dotada, Daniel predica para el rey. Ay, me pasé. Daniel predica acerca del arrepentimiento. Por tanto, versículo 27, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia. Tapa. Disuelve. Esconde. Paga. Eso es lo que es redimir. Cualquiera de estas cosas. Lo que hiciste como pecado, cámbialo, trócalo en buenas obras, que es como debe leerse la palabra justicia. Y tus iniquidades, lo que salió de tu corazón, cámbialas
haciendo misericordia para con los oprimidos. Aquí Daniel, aun cuando él era cercano al rey, él no pierde la perspectiva. Él sabe lo que el rey hace con los oprimidos. Y por eso él dice, cambia tus iniquidades por misericordia para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Vamos a dejarlo hasta ahí. Tenía como colofón estos versículos que sería bueno que si alguien puede escribirlo, lo leamos, pero no son más que todas las veces que el Señor nos dice, cuídate del orgullo. Es un poquito nada más, son algunas, pero son de las que más hemos manoseado nosotros acá. Pero déjeme decirle, la palabra está llena de eso. Porque el pecado siempre se esconde tras el orgullo. De hecho, la vanidad es el pecado favorito del diablo. Hasta aquí, señores, es lo que tenía para ustedes en esta noche, esperando que el Señor remoce estas palabras en sus casas y que los que tengan la oportunidad vuelvan sobre ellas. Y si se me ha quedado algo, pues la semana que viene me lo dicen. Dios le bendiga. Bendición, hermano.